Hace 8 años, Kim Moo-chan, un joven detective, es partícipe de un asesinato a sangre fría por culpa de la inoperancia de la justicia en la que él confiaba. En la actualidad continúa su labor como detective, pero con cuestionables acciones, como plantar pistas falsas para engañar a criminales. Si bien es un buen hombre, tanto la prensa como sus superiores lo detestan. Por otro lado tenemos a la joven de ciberseguridad llamada Yoo Hyun, quien por cuestiones de trabajo se topa con Moo-chan, pero no tienen un buen encuentro, ya que él le roba su móvil cuando ella lo graba plantando pistas. Mientras tanto, en la cárcel, el señor Kwon Seong-ho se encuentra cumpliendo condena por quitarle la vida al supuesto asesino de su hija. Este hombre se ganó el respeto de toda la prisión y lo llaman el profesor. Más tarde, Hyun se encuentra con su hermana menor Min, quien la adora y sueña con ser periodista como la flamante Cha Do-hee, algo que no le gusta a su hermana. Por un inconveniente en su laptop, Hyun se topa con un misterioso video oculto. Ella trata de pedirle a su jefe que investiguen el origen del archivo, pero este se niega hasta que el antagonista de esta historia aparece. Máscara de Perro es un justiciero que quiere darle al pueblo la posibilidad de juzgar a criminales que han sido tratados como ángeles. Abrumados por el justiciero, la policía le ordena a Moo-chan comenzar una exhaustiva investigación para dar con el paradero del sujeto que amenaza la estabilidad emocional de la población. Si bien él cuenta con buenos compañeros, la policía queda en ridículo cuando Máscara de Perro imparte su ley gracias a los votos de los habitantes. Primero ejecuta a un traficante de videos en la red que había sido liberado recientemente. Luego castiga a una estafadora de hombres que cobraba seguros de vida luego de asesinarlos. En los dos casos, Moo-chan estuvo muy cerca de salvar a los criminales, pero Máscara de Perro fue más astuto. Por cierto, Hyun se incorporó al equipo de Moo-chan gracias a la investigación que hizo del video que encontró en el laptop de su hermana. Luego de la ejecución del traficante, el equipo de Moo-chan encuentra el origen de la transmisión, pero no obtienen nada relevante. A medida que el detective trata de encontrar cabos sueltos, solo encuentra trabas y termina engañando a la población para poder obtener un poco de ventaja, ya que en la segunda votación, Moo-chan vio en primera persona la ejecución de la criminal, debido a que intencionalmente se adentró en el coche donde estaba la mujer con una bomba en su pie. Él no tenía conexión con la víctima, pero la ley debía impartirse, por lo que la bomba explota. Moo-chan se sacrificó para que la gente comprenda que la votación está mal. Mientras tanto, Hyun conoció al nuevo amigo de su hermana, Kim Ji-hyun, el cual sabe bastante de computadoras, y con su ayuda la muchacha descubre que la grabación que encontró en la laptop fue grabada en la casa del profesor Kwon. Al llegar al lugar, ella no encuentra nada importante, pero recibe un golpe de un sujeto de negro. Antes de continuar, debo mencionar al profesor Lee Min-so, que trabaja y da clases en el salón de Min. Él, extrañamente, siempre estuvo interesado en los casos de Máscara de Perro y chateó con un sujeto que sabe los planes del villano. Este profesor le oculta todo su verdadera identidad, ya que resulta ser un maltratador de mujeres, además de ser el hijo de una importante política. A medida que los días pasan, la población y los compañeros de Min comienzan a dudar del accionar de la policía y la justicia, por lo que cada vez hay más personas a favor de Máscara de Perro. La investigación del equipo de Moo-chan continúa. Primero se acercan a un taxista que llevó a la primera víctima del antagonista. Luego tratan de conversar con el profesor Kwon por tener cierta relación con el criminal enmascarado y su primera víctima. Este hombre solo les advierte que no podrán encontrar a las futuras nuevas víctimas, ya que no están mirando correctamente. El intento de poner a la gente en contra de Máscara de Perro casi sale bien, si no fuese que el enmascarado le presenta a toda la población pruebas de que Moo-chan no salió herido en la segunda ejecución. Sin otra alternativa, el detective habla con la prensa. Por cierto, el profesor Kwon trata de engañar a Hyun mencionándole que tal vez Moo-chan sea el criminal que buscan. El detective vuelve a engañar a todos mencionando que trató de hacer lo correcto con mucha pasión. Hyun lo saca del lugar rápidamente y lo lleva a su casa, donde él conversa con Min sobre el accionar cuestionable de Máscara de Perro. Más tarde le revela a Hyun que en el pasado trató de ayudar al señor Kwon con la investigación del asesinato de su hija. Tanto las hermanas Ho como él han sufrido
sufrido la pérdida de sus padres a temprana edad. El mandamás de la prisión se preocupa por la intensiva investigación de la policía y teme que descubran su conexión con el señor Kwon, pero lejos de acusarlo ante la ley, el profesor se convierte en el principal objetivo del equipo, ya que el guardia Park, quien está a cargo del profesor, decide ayudar a Mu-chan mencionándole unas cartas que el preso recibió meses previos a la votación. Mu-chan no puede aceptar trabajar con un criminal, pero no le queda de otra, por lo que extraen al señor Kwon de la prisión con la ayuda del guardia Park y lo trasladan a la comisaría principal de la ciudad. Él trabajará con el equipo para buscar futuras víctimas, con la condición de que reducirán su condena, o bueno, eso es lo que arreglan. Antes de continuar, debo mencionar a la madre asambleísta del profesor Lee, la señora Min, quien está acostumbrada a corregir los desastres que su hijo comete. Además, este profesor maltratador estuvo mirando indecentemente a varias muchachas. Por la tarde, Min y Ji-hoon se meten en problemas con unos seguidores de Máscara de Perro, por lo que terminan en el hospital y Hyun conoce a la abuela del muchacho y al profesor Lee. Máscara de Perro reaparece para hablar sobre un militar que llevó a la muerte a una mujer inocente por abusar de ella. Este nuevo caso deja en jaque al equipo nuevamente, ya que Máscara de Perro toma la delantera y engaña a todos. Primero, ellos piensan que han logrado dar con el posible sujeto, pero no contaban con que el criminal iba a realizar una llamada falsa que los desviaría del principal objetivo, el cual inesperadamente resulta estar cerca de Ji-hoon y el hospital de su abuela. Sin esperarlo, todos terminan en el centro médico, luego de que la verdadera víctima llama a la policía. Al descubrir que el enmascarado habló de él, aumentando la necesidad de salvarlo, todos aparecen en el hospital, pero las puertas se cierran y mientras Mu-chan trata de entrar, Hyun y el señor Kwon, que debía ser trasladado, terminan encerrados con el muchacho Kim y el abusador. Por unos segundos vemos al profesor de Min monitoreando todo lo que sucede como si él fuese un cómplice. Por cierto, este tiene conexión con el pasado de Mu-chan y el señor Kwon. El enmascarado logra introducir dos bombas, de las cuales una se activa y desata un gran caos en el lugar. Por cierto, la policía identificó al taxista que habían interrogado y a un hombre con casco en el funeral de la primer víctima de Máscara de Perro. Sin perder tiempo, Mu-chan rompe una puerta trasera y se mete a salvar a la tercer víctima. Su intento es un total fracaso. Una vez más, el criminal le gana, esta vez con la ayuda del profesor Kwon, quien en ningún momento intentó escapar luego de la explosión. Al contrario, salvó a Hyun de uno de los dos secuaces del enmascarado y luego se metió en la discusión entre el asesino y su asesino. La ley nuevamente se imparte y esta vez Ji-hoon se siente culpable por haber votado en contra de este sujeto. Min trata de tranquilizarlo mencionándole que no está mal lo que hizo. Si bien no pudieron salvar al abusador, sí capturaron a los dos secuaces. Uno solía ser el cartero del profesor Kwon y el otro resulta ser el esposo de la mujer fallecida por la tercer víctima de Máscara de Perro, quien confiesa que es el antagonista y que realizó la votación para poder cambiar algo en la sociedad. Luego de interrogar a este hombre, la policía quiere cerrar el caso, mencionando que lograron atrapar al villano, pero Mu-chan tiene un plan. Y para este audaz detective, la búsqueda todavía no terminó, por lo que reúne al señor Kwon y al profesor Lee en el mismo lugar. En breve les explico por qué. Antes debo mencionar que Hyun recibió una breve opinión del señor Kwon sobre todo lo que hace el enmascarado, y además intercambió palabras con Mu-chan sobre el asesino de su hija y un supuesto cómplice. Por mera curiosidad, Hyun trató de buscar información de lo que pasó con la hija del señor, pero termina investigando la computadora del profesor de su hermana, quien le da un gran susto al mencionarle qué trató de hacer. Por cierto, la madre del profesor le menciona que descubrió que él es Máscara de Perro. Para comprender el plan de Mu-chan, volvemos al pasado, exactamente meses antes de la muerte de la hija del señor Kwon. Toda la desgracia de su familia y la rabia de Mu-chan se desató por el desequilibrio mental del joven Lee. Este muchacho
Veía al señor como un ejemplo a seguir, quería ser como su hijo, por lo que cuando no recibió la atención del profesor Kwon, acabó con la vida de su hija y la mascota de su familia. Por cierto, Mu-chan citó al profesor Lee para tratar de distraerlo y conseguir archivos incriminatorios de la computadora que utiliza en la escuela. Atando cabos, el equipo descubre algo muy curioso. El profesor Lee estuvo en el funeral de la primera víctima del enmascarado, donde murió la esposa del difunto, por lo que la atención recae en él y como Mu-chan no le teme al asambleísta, encarcela a su hijo, aunque sí se ve en un gran problema cuando Máscara de Perro lo anuncia como la nueva persona a ejecutar. El villano menciona que es un policía que ha trabajado muy deshonestamente y nadie lo ha logrado controlar. Con pocas palabras, pone a la población en contra del oficial. Esto enfurece a Hyun, la cual apunta con un arma al profesor de su hermana para que pare la votación, ya que ella sospecha de él desde el principio. En este momento nos toca hablar de Máscara de Perro, bueno, en realidad del equipo de Máscara de Perro. Resulta que el villano no es una sola persona, sino un grupo de 5. Entre ellos se encuentran la abuela del muchacho, el taxista y momentáneamente Ji-hoon, aunque hay un jefe final, pero todavía no sabemos quién es. Como el taxista es convencido de arruinar el plan del jefe final, Ji-hoon debe reparar el daño que le hicieron al sistema, ya que el profesor Lee le ordenó que cambien los planes y pongan a Mu-chan como la próxima víctima. Mientras la policía trata de acorralar al villano, la asambleísta, convencida de que su hijo es Máscara de Perro, crea un show, el cual es conducido por la periodista Cha. Ella no quería trabajar para la política, pero hay mucho dinero de por medio. Por esta razón, dialoga con el público acerca de lo que quiere realizar el enmascarado. Mu-chan cree poder ganarle al villano de esta historia, pero nuevamente pierde, ya que Máscara de Perro siempre estuvo cerca de ellos, pero ninguno se percató de esto. En realidad, siempre hubo sospechas, pero no certezas. Luego de varias idas y vueltas y de tratar de descifrar algún código secreto en las cartas que el profesor Kwon recibió de parte de su admirador, o sea, el profesor Lee, la policía debe perseguir al verdadero e inigualable Máscara de Perro, quien resulta ser ni más ni menos que el profesor Kwon. Ya les explico. Primero debo mencionar que Min regañó a su amigo por desaparecer por mucho tiempo y no contestar las llamadas. El señor Kwon Sen-ho siempre fue el villano de esta historia, ya que logró esconder su relación con el villano que conocía la prensa y la población. Luego de ser encarcelado, él se ganó la entera confianza de la abuela de Ji-hoon, quien por cierto no pudo olvidarse de su padre. ¿Por qué no les mencioné? El profesor Kwon quiso adoptarlo cuando todavía era un pequeño, pero por el crimen no lo logró. Con el tiempo, los tres formaron lo que sería el voto asesino. El encargado de establecer el sistema de votación fue el muchacho, quien hackeó la aplicación del tiempo que todos los móviles tienen. Esto lo descubre Hyun gracias a un mensaje que el propio Ji-hoon le dijo cuando ella trataba de buscar información del paradero de Máscara de Perro número 1. Desesperada, la policía se adueña del show que conducía a la periodista para advertirle a la población del peligro de utilizar la aplicación del clima. Luego de escaparse de la prisión con la ayuda de sus secuaces, el señor Kwon visita a su hijo, quien se siente apenado por haber perdido el control de la votación. El profesor, lejos de enojarse con su hijo, lo tranquiliza y lo alienta a seguir con el plan original. Con la pérdida de gran parte del servidor, la votación se suspende momentáneamente, oportunidad que aprovecha Mu-chan para buscar al señor Kwon, pero no tiene éxito. Este último visita las calles y admira cómo la gente pide por el justiciero enmascarado. Por su lado, Hyun se ausenta para trabajar con su amigo, ya que ha descubierto que su jefe no es una persona honesta, por lo que piensa investigar el caso por su cuenta. Una inesperada e improvisada votación se presenta a la población. El justiciero imparte su ley a un agente inmobiliario que supuestamente estafó a personas. Esto no tiene nada que ver con la familia del profesor, es un plan del profesor Lee.
Aunque este profesor no pensó que mientras ejecutaban al sujeto, Hyun se adentraría en su habitación secreta y encontraría todo su servidor de archivos. En una rápida maniobra, Hyun accede a la PC y encuentra una gran evidencia que obliga al profesor Lee a entregarse a la policía, ya que su sistema de seguridad fue corrompido y Hyun extrajo el video que Minso grabó de la noche fatal. Mientras tanto, Ji-hoon, que había ido hasta la casa de su profesor, se encuentra con su amiga, quien lo regaña por estar en contacto con Máscara de Perro. Por cierto, él trata de conseguir la portátil de Minso. Al otro día la investigación por fin da frutos. Logran identificar a cada Máscara de Perro, pero solo le falta descifrar quién es el hacker detrás del sistema de votación. Por cierto, Mu-chan tuvo que tolerar al insoportable asambleísta que quería desviar su atención para poder liberar a su hijo. Luego de descubrir lo que hizo el Lee Min-so, el profesor Kwon conversa con la periodista Cha y decide retomar el voto asesino. Esta vez irá por Minso, pero primero les advierte a todos por medio del show de la periodista Cha que tuvieron acceso a sus móviles a partir de un error de la aplicación del clima que utilizaron a su favor. Con la ayuda de un infiltrado, el profesor Kwon retira a su archienemigo de la comisaría y lo tiene donde lo quería. Todas las personas conocen al fin la clase de persona que es el profesor Lee Min-so y sin dudarlo votan por su ejecución, por lo que luego de muchos años el fin de este sujeto llega. Eso diría si no existiera en Mu-chan, ya que él aparece justo a tiempo gracias a una pulsera que tenía el asesino y el excesivo consumo de luz que provocaba la transmisión. Él evita que Minso muera, sabe que no está bien, pero él es parte de la policía y debe hacer lo correcto. Quien también hace lo correcto es Hyun al descubrir que el hacker detrás de Máscara de Perro era el amigo de su hermana. Hyun, llorando, se lo lleva del lugar, aunque no puede trasladarlo hasta la estación, ya que Ji-hoon utilizó sus seguidores para sacarse de encima a la hermana de su amiga. Quien hace lo mismo es el padre del muchacho que luego de un ataque ordenado por la asambleísta, al fin, de veras, en serio, termina lo que empezó. Eso sí, primero debe soportar un gran choque en cadena. Con la ayuda del guardia Park, quien se había subido minutos antes a la misma camioneta que el señor Kwon, el hombre que vio interrumpida su vida le quita la vida a Minso, como lo hizo con su amigo en el pasado. Mu-chan no puede hacer nada, solo mirar, ya que fue gravemente herido. Al otro día la prensa habla del escandaloso caso relacionado con la asambleísta y el profesor Kwon. Además, la policía le pone pedido de captura a Ji-hoon y su padre. No tienen muchas alternativas, por lo que el señor Kwon le pide a su hijo que se vaya del país con la condición de que en unos años se volverán a encontrar. El muchacho acepta, no sin antes abrazarlo. Como último paso, el flamante profesor efectúa una última votación, sin decirle a su hijo. Esta será la que termine todo el sistema de votación. Todas las personas deben elegir si él debe morir o no, luego de todas las ejecuciones que realizó. Esto descontrola a Ji-hoon, por lo que decide hackear el sistema que estaba instalado en la portátil recuperada del profesor Lee para crear una nueva transmisión y poder explicarle a todos los habitantes cuál es el origen de la votación. Su plan funciona. El señor Kwon se salva y la policía lo acorrala antes de que él se quite la vida. Pero, sin quererlo, esto le cuesta la vida a Ji-hoon. Así es, el muchacho que no tuvo la culpa de nada muere a manos de sus propios seguidores, cautivados por el dinero que el asambleísta les había ofrecido para asesinarlo. Por cierto, tanto Hyun como Min vieron caer a Ji-hoon luego de 2 graves golpes en la cabeza. Cuando el profesor se entera de lo que sucedió con su hijo, le pide a Mu-chan que pasen por el mar, ya que ese fue el último lugar donde estuvo con sus 2 hijos. Sin saberlo, este sitio se convierte en su tumba, ya que su fiel seguidor y compañero, el señor Park, no puede soportar que su jefe siga con vida después de cometer tantos crímenes. Por lo que primero quiere lastimar a Hyun y luego se abalanza contra el señor
señor Kwon, lo que inevitablemente los hace caer al mar. Al otro día, el superintendente cierra el caso echándole la culpa de todos los crímenes al señor Kwon. Pero esto no termina aquí, ya que Mu-chan tiene planes para la asambleísta, por lo que logra encarcelarla luego de analizar a fondo las fotos del lugar del asesinato de la hija del profesor. Él descubre que han tapado manchas de sangre con concreto. Si bien esto lleva a la política a la prisión, luego de un año es liberada. Por otro lado, tenemos al equipo que se ha separado y ahora Hyun tiene un nuevo jefe y además da clases a jóvenes informáticos. Por su lado, su amigo Jodan ahora está en pareja con su compañera y ellos le piden su bendición a su antiguo jefe, quien se encuentra muy bien luego del trágico accidente que sufrió. Este hombre lo felicita y más tarde se reúne con Mu-chan, a quien le pide que deje de seguir a la señora Min, aunque Mu-chan no lo hará, ya que sabe que debe erradicar a esta mujer de la sociedad. Antes de continuar, debo mencionar el simple pero adorable gesto que le hizo Ji-hoon a su amiga. Él programó un mensaje imaginando que iba a entrar a la universidad, lo que inevitablemente provoca que Min llore, ya que lo extraña un montón. Luego de mucho tiempo, la ex asambleísta Min debe hacer un servicio comunitario, por lo que se pasa gran parte de su día en una parroquia. Pero tiene otros planes, unos totalmente macabros, ya que gracias a la ayuda de un nuevo hacker obtiene el archivo original de la votación mortal y piensa comenzar todo de nuevo. Pero tranquilos, que él, o sea el señor Kwon Sen-ho, tampoco piensa dejar todo como está. A través de un mail, Hyun y nosotros descubrimos que un barco pesquero ha encontrado a un hombre con vida. Y hasta aquí el resumen del día de hoy. No quiero hacer más largo este video de lo que ya es, por lo que me voy a centrar en mi opinión. Como leí en varios lugares, esta historia se pinchó a la mitad y lo tengo que aceptar, así pasó. Entre el capítulo 5 al 8 hubieron una sucesión de acciones que pasaron muy rápido y se fue desarmando todo lo bien construido. En general es una buena historia, ha sido mal ejecutada, los personajes me gustaron un montón, el villano lo sentí un villano muy básico. Hablando del profesor Lee, no del profesor que comenzó todo, él me parece un personaje bastante construido, que además no murió y seguramente piensa vengarse. Lo que pasó con el muchacho, eso sí que me dolió. No lo esperaba. Paso a decir mi puntuación. Si hubiesen hecho todo bien, para mí este iba a tener un 8,5, pero raspando llega a un 7. En fin, espero en los comentarios sus opiniones y su puntaje. De mi parte es todo, nos vemos en un próximo resumen.